El cielo estaba extrañamente vacío, y para quienes vivían en la costa japonesa, aquello resultaba más inquietante que cualquier sirena nocturna. Durante meses, la población había aprendido a temer el sonido de los bombarderos estadounidenses que aparecían cada noche como sombras inevitables, incendiando ciudades enteras, obligando a familias completas a esconderse bajo tierra mientras el mundo de arriba ardía sin piedad. Sin embargo, aquella mañana sobre la ciudad costera de Kamaishi no había motores rugiendo ni formaciones oscuras cruzando el firmamento. La amenaza no venía desde lo alto, sino desde un lugar que nadie esperaba mirar con atención: el horizonte marino. Más allá de la bruma del océano, comenzaron a distinguirse siluetas colosales desplazándose lentamente sobre el agua. No eran nubes ni ilusiones ópticas, sino gigantes de acero avanzando en formación cerrada. Acorazados, cruceros y destructores estadounidenses, más de una docena de buques de guerra, se aproximaban a la costa japonesa con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Por primera vez en la memoria viva de la nación, una flota enemiga había llegado lo suficientemente cerca como para ser vista desde tierra firme. Ese solo hecho ya quebraba décadas de certezas estratégicas y psicológicas. El horizonte estalló sin previo aviso. Más de un centenar de cañones navales abrieron fuego casi al unísono, lanzando proyectiles del tamaño de automóviles directamente contra la costa. Las ondas expansivas viajaron kilómetros tierra adentro, haciendo estallar ventanas, sacudiendo edificios y quebrando la calma artificial que había precedido al ataque. Bloques enteros de fábricas se partieron como si fueran de papel, y columnas de fuego se elevaron allí, donde antes se alzaban estructuras de acero y hormigón. El pánico se propagó por Kamaishi en cuestión de segundos, primero como incredulidad y luego como terror absoluto. Mientras la ciudad era sacudida por las detonaciones, desde uno de los buques estadounidenses se desplegó una pancarta que el viento mantuvo visible entre el humo y el fuego. El mensaje era claro, directo y cargado de simbolismo histórico. Para quienes lo entendieron, quedó claro que aquello no era un ataque aislado, sino el anuncio de una nueva fase de la guerra. La represalia estadounidense acababa de comenzar, y su alcance sería mucho mayor de lo que Japón estaba preparado para soportar. Mientras en Europa, el verano de 1944 quedaba marcado por el desembarco en Normandía, donde cientos de miles de soldados aliados cruzaron playas fortificadas bajo fuego enemigo, el Pacífico vivía una presión paralela que avanzaba con la misma determinación. Para Estados Unidos, Francia no era el único frente decisivo. A medio mundo de distancia, el imperio japonés comenzaba a sentir cómo el cerco se estrechaba de forma sistemática y metódica, isla tras isla, puerto tras puerto. La Marina estadounidense inició una ofensiva destinada a quebrar lo que Tokio denominaba su zona de defensa nacional absoluta, una franja estratégica concebida para mantener al enemigo lo más lejos posible del archipiélago principal. El primer golpe de gran escala llegó en las Islas Marianas, un punto clave en el corazón del Pacífico Occidental. Allí, submarinos estadounidenses atacaron sin descanso los convoyes de refuerzo japoneses, cortando rutas de suministro vitales mientras las fuerzas anfibias preparaban el siguiente paso. La batalla por Saipán marcó un antes y un después. Los marines estadounidenses desembarcaron en la isla tras un intenso bombardeo naval, avanzando metro a metro frente a una resistencia feroz. Saipán no era solo otro punto en el mapa. Su ubicación, a menos de 1.600 kilómetros del territorio japonés, la convertía en una plataforma ideal para futuras operaciones aéreas. Sin embargo, el precio fue elevado. Más de 2.000 soldados estadounidenses perdieron la vida bajo el fuego de la artillería japonesa durante la invasión. A pesar de las pérdidas, los planificadores estadounidenses tenían claro que cada isla conquistada acercaba el final del conflicto. La estrategia de salto de islas no buscaba ocupar todo el territorio enemigo, sino tomar los puntos necesarios para avanzar, aislar y desgastar. Tras Saipán, el siguiente objetivo fue Iwo Jima, una pequeña isla volcánica convertida en una fortaleza subterránea. Allí, decenas de miles de soldados japoneses transformaron la Roca Negra en un laberinto de túneles y búnkeres ocultos. Los estrategas habían calculado que la isla caería en cuestión de días, pero la realidad fue muy distinta.
La batalla se prolongó durante más de un mes, con combates encarnizados en cada colina y cada entrada subterránea. Cuando finalmente la bandera estadounidense ondeó sobre la isla, miles de vidas se habían perdido, y quedó claro que el camino hacia Japón estaría pavimentado con una violencia aún mayor. La conquista de Iwo Jima dejó una lección amarga que pronto se confirmaría con una violencia todavía mayor. Antes de que cualquier soldado estadounidense pudiera poner un pie en el archipiélago principal, quedaba un último obstáculo de dimensiones colosales: Okinawa. Aquella isla, situada al sur de Japón, se convirtió en el escenario donde la guerra alcanzó uno de sus puntos más brutales y reveladores, tanto para los mandos militares como para los hombres que luchaban en primera línea. Las fuerzas japonesas habían transformado Okinawa en una defensa profunda y escalonada. No se trataba solo de trincheras visibles o posiciones costeras, sino de una red compleja de cuevas, túneles y refugios excavados en la roca, pensados para resistir bombardeos prolongados y desgastar al enemigo lentamente. A diferencia de batallas anteriores, la resistencia no se concentró en la playa, sino tierra adentro, obligando a los estadounidenses a avanzar bajo un fuego constante y calculado. La magnitud del combate superó cualquier previsión inicial. Durante semanas, la isla se convirtió en un infierno de artillería, ataques aéreos y enfrentamientos cuerpo a cuerpo. A ello se sumó un factor que marcó profundamente a los soldados aliados: la implicación de la población civil. Miles de habitantes de Okinawa quedaron atrapados entre ambos bandos, muchos de ellos utilizados como apoyo logístico, otros empujados por la propaganda y el miedo a participar en acciones desesperadas. El número de bajas alcanzó cifras estremecedoras. Las fuerzas aliadas sufrieron cerca de 100.000 bajas entre muertos y heridos, mientras que cientos de buques resultaron dañados por ataques aéreos y artillería costera. La aviación también pagó un precio altísimo, con la pérdida de cientos de aeronaves durante la campaña. Para los civiles, el impacto fue igualmente devastador, con decenas de miles de vidas perdidas en medio del caos, el fuego cruzado y decisiones tomadas bajo una presión insoportable. Okinawa se convirtió así en un espejo del futuro que aguardaba si se producía una invasión directa del Japón continental. Cada colina tomada, cada pueblo reducido a escombros, reforzaba una conclusión inquietante dentro del alto mando estadounidense. Si esta era la resistencia en una sola isla, el costo humano de avanzar hasta Tokio sería difícilmente imaginable. La batalla no solo se libró con armas, sino que dejó una huella psicológica que influiría decisivamente en las decisiones que estaban por venir. Tras el final de la batalla de Okinawa, el silencio que siguió no trajo alivio alguno a los mandos estadounidenses. Muy al contrario, aquel breve respiro sirvió para evaluar con crudeza lo que acababa de ocurrir y lo que aún estaba por venir. Los informes llegados desde el frente eran claros y demoledores. La resistencia japonesa no solo no se quebraba ante la presión, sino que parecía intensificarse cuanto más cerca se encontraba el enemigo del archipiélago principal. Dentro de las salas de planificación, generales y almirantes comenzaron a coincidir en una idea inquietante. Lanzar una invasión directa sobre el territorio japonés implicaría pérdidas humanas que superarían todo lo visto hasta ese momento en el Pacífico. Decenas de miles de marines ya habían muerto en las islas conquistadas, y Okinawa había demostrado que el imperio estaba dispuesto a luchar hasta el límite absoluto, sin importar el costo militar o civil. Fue entonces cuando la Marina propuso una alternativa menos inmediata, aunque igualmente implacable. En lugar de desembarcar tropas, se sugirió imponer un bloqueo naval total alrededor de Japón. La intención era cortar las rutas de suministro restantes, paralizar la industria y someter al país a una presión constante hasta que su capacidad de resistencia se extinguiera por completo. A este cerco se sumaría una campaña aérea continua, lanzada desde portaaviones y bases avanzadas ya aseguradas en el Pacífico. Algunos planificadores llegaron incluso a plantear la posibilidad de retrasar cualquier invasión terrestre durante varios años, con la esperanza de que el desgaste prolongado redujera significativamente el riesgo de bajas. Sin embargo, esta postura no era compartida por todos. Desde el ejército se argumentaba que las soluciones graduales solo alargarían el conflicto y permitirían al enemigo reorganizarse. Para ellos,
La guerra no podía considerarse terminada mientras Japón siguiera en pie como potencia militar. La caída de las potencias del eje en Europa reforzaba esta postura. El conflicto, sostenían, no concluiría realmente hasta que el imperio japonés fuera derrotado de manera definitiva. En ese clima de tensión y urgencia estratégica, comenzó a tomar forma un plan que marcaría el curso de los acontecimientos posteriores, uno que implicaba llevar la guerra directamente al corazón del archipiélago japonés, pese a todas las advertencias y temores. De aquellas discusiones surgió un plan que, incluso antes de ser aprobado, ya infundía temor entre quienes debían ejecutarlo. Fue denominado Operation Downfall y representaba la opción más directa y arriesgada de todas, una invasión a gran escala del territorio japonés. No se trataba de un solo golpe, sino de una campaña dividida en dos fases cuidadosamente escalonadas, cada una diseñada para abrir el camino hacia el corazón político y militar del imperio. La primera fase recibió el nombre de Operation Olympic. Su objetivo era apoderarse de la isla de Kyushu, en el extremo sur del archipiélago japonés. El calendario fijaba el inicio de los desembarcos para el mes de noviembre de 1945. Desde allí, las fuerzas aliadas planeaban establecer aeródromos y puertos que sirvieran como base para el asalto final. Kyushu no solo ofrecía una posición estratégica, sino que permitiría concentrar tropas, suministros y apoyo aéreo a una escala nunca antes vista en el Pacífico. La segunda fase, conocida como Operation Coronet, estaba prevista para principios de 1946. Esta etapa contemplaba un ataque directo contra la región de la Bahía de Tokio, el núcleo político del país. Millones de soldados, vehículos y piezas de artillería serían movilizados en lo que prometía convertirse en la mayor operación anfibia de la historia. Sin embargo, cada mapa estudiado y cada informe de inteligencia reforzaban una conclusión inquietante. La resistencia sería absoluta. Las estimaciones de bajas variaban enormemente, pero incluso los cálculos más conservadores hablaban de cientos de miles de muertos y heridos. Algunas proyecciones advertían que las pérdidas totales podrían superar el 1.000.000 de personas si la población civil se sumaba a la defensa. La ideología militar japonesa, centrada en el sacrificio total antes que en la rendición, hacía temer que cada ciudad y cada pueblo se transformaran en un campo de batalla. A pesar de todo, el plan fue aprobado. Para los líderes aliados, retirarse ya no era una opción. Habían avanzado demasiado y pagado un precio demasiado alto como para detenerse a las puertas del enemigo. Sin embargo, lo que aún no sabían era que Japón también se estaba preparando para ese enfrentamiento final, con una estrategia propia que prometía convertir la invasión en una pesadilla. Mientras los aliados afinaban los detalles de Operation Downfall, Japón no permanecía inmóvil ni resignado a la derrota. Muy lejos de ello, el alto mando imperial desarrolló su propio plan para el enfrentamiento final, convencido de que la única posibilidad de obtener condiciones menos severas era infligir un costo humano tan elevado que el enemigo dudara antes de continuar. Esa estrategia recibió el nombre de Operation Ketsugo, traducida como Operación Decisiva, y representaba la última carta del imperio. La doctrina era clara y absoluta. Cada soldado tenía el deber sagrado de sacrificar su vida por el emperador antes de aceptar la rendición. Esa idea no se limitaba a las fuerzas regulares, sino que se extendía a reservas improvisadas, milicias locales y personal con entrenamiento mínimo. La defensa se organizaría en torno a puntos clave del archipiélago, con especial énfasis en las playas donde se esperaba el desembarco estadounidense. Los estadounidenses ya habían visto señales alarmantes de esta mentalidad durante la campaña de Okinawa. Allí presenciaron ataques masivos de pilotos pertenecientes a las unidades de ataque especial, hombres enviados al combate con la única misión de estrellar sus aeronaves contra los buques enemigos. Muchos apenas contaban con horas de vuelo y algunos ni siquiera dominaban los aterrizajes. Eso no importaba, porque no se esperaba que regresaran. Antes de que las fuerzas aliadas alcanzaran el territorio japonés, casi 2.000 ataques de este tipo ya habían sido ejecutados, golpeando a más de 150 buques estadounidenses. Algunos de los navíos más modernos de la Marina quedaron convertidos en cascos en llamas, y el impacto psicológico de aquella táctica fue profundo. Nunca antes se había enfrentado una estrategia
que utilizara la muerte deliberada como arma principal a tal escala. Operation Ketsugo preveía multiplicar estos ataques cuando comenzara la invasión. Aviones, lanchas explosivas y cualquier medio disponible serían lanzados contra la flota invasora. Japón no esperaba ganar la guerra con estas acciones, pero sí esperaba forzar al enemigo a reconsiderar el precio de la victoria. Para los planificadores estadounidenses, aquello significaba una amenaza real que debía ser neutralizada antes de enviar a un solo marín a las playas del archipiélago. A pesar de la determinación japonesa y de los planes para una defensa final sin concesiones, los analistas estadounidenses identificaron una debilidad crítica que podía explotarse antes de arriesgar una invasión terrestre. El imperio había invertido enormes recursos en su flota y en su aviación, pero había descuidado un elemento esencial para la defensa del archipiélago: una artillería costera capaz de enfrentar a grandes buques de guerra modernos a larga distancia. Durante décadas, Japón no había considerado necesario fortificar sus puertos y ciudades costeras contra un bombardeo naval directo. Hacía casi un siglo que sus costas no sufrían un ataque de ese tipo, y en los primeros años del conflicto, su dominio del Pacífico hacía impensable que una flota enemiga pudiera acercarse tanto. Esa confianza, que en su momento parecía lógica, se convirtió ahora en una vulnerabilidad peligrosa. Para 1945, la situación estratégica había cambiado por completo. La Marina estadounidense controlaba vastas zonas del océano y el uso de portaaviones, aunque seguía siendo crucial, ya no era la única herramienta disponible. Con muchas bases aéreas japonesas neutralizadas y la resistencia naval reducida, los grandes acorazados podían operar con mayor libertad que nunca antes durante la guerra. Los planificadores navales propusieron entonces una nueva fase de operaciones. La flota se acercaría más a la costa japonesa de lo que jamás se había atrevido una fuerza extranjera en tiempos modernos. Desde esa posición, los cañones de gran calibre bombardearían instalaciones industriales, puertos y centros logísticos, no solo para destruir infraestructura vital, sino también para obligar a Japón a gastar sus últimas defensas aéreas y navales. La lógica era implacable. Si los ataques provocaban una respuesta masiva, los pilotos de ataque especial serían derribados lejos de las playas de desembarco. Si no había respuesta, quedaría demostrado que la capacidad defensiva del imperio estaba al borde del colapso. En ambos casos, la balanza se inclinaría a favor de los aliados. Sobre el papel, la estrategia prometía reducir de forma significativa las bajas previstas para la futura invasión. Antes de ejecutar el plan, sin embargo, era necesario confirmar que las aguas cercanas a la costa no ocultaban trampas mortales. Minas, patrullas y defensas invisibles podían convertir cualquier avance en un desastre. Por ello, se decidió que las primeras naves en acercarse al archipiélago japonés no serían acorazados, sino submarinos encargados de explorar y poner a prueba la reacción enemiga. Antes de que los grandes acorazados se acercaran a la costa japonesa, la tarea de tantear el terreno recayó en dos silenciosos protagonistas de la guerra naval: los submarinos USS Barb y USS Truta. Su misión oficial era clara y aparentemente limitada. Debían patrullar las aguas cercanas al archipiélago, localizar posibles campos de minas y asegurar rutas seguras para las fuerzas que avanzarían después. Sin embargo, lo que comenzó como una operación de reconocimiento pronto se transformó en algo mucho más audaz. El USS Barb había sido equipado antes de zarpar con un armamento experimental poco común para un submarino: un lanzacohetes de 127 milímetros instalado en cubierta. Su comandante, Eugene Fluky, era conocido por su carácter agresivo y su disposición a asumir riesgos calculados. No tenía intención alguna de dejar ese nuevo sistema sin usar. Aprovechando la oscuridad de la noche, el submarino se deslizó silenciosamente hacia la costa de Hokkaido, avanzando con extrema cautela en aguas donde cualquier error podía resultar fatal. Al aproximarse a la localidad de Shari, Fluky ordenó preparar el ataque. En cuestión de segundos, una salva de 12 cohetes surcó la noche y se estrelló contra edificios y calles del pueblo. Las explosiones sacudieron la zona, despertando a la población en medio del caos, pero cuando las autoridades locales intentaron reaccionar, el submarino ya se había retirado, desapareciendo de nuevo bajo las olas. El Barb no tardó en repetir la maniobra frente a Cayo.
Desde la superficie, disparó proyectiles y cohetes contra infraestructuras visibles en la penumbra, provocando incendios en embarcaciones amarradas y colapsando instalaciones costeras. El USS Truta siguió el ejemplo, realizando ataques similares contra otros puntos dispersos del litoral. Desde el punto de vista militar, los daños causados eran limitados y no alteraban el curso general de la guerra. Sin embargo, ese no era el objetivo real. Los comandantes buscaban sembrar confusión y paranoia, y lo lograron. Las defensas costeras japonesas comenzaron a dispersarse, incapaces de prever dónde caería el próximo golpe. La moral se resintió al quedar claro que incluso pequeños pueblos y zonas alejadas podían ser alcanzados sin previo aviso. Para los marinos estadounidenses, que llevaban años enfrentándose a una resistencia feroz, observar ese desconcierto resultaba profundamente revelador. Y para la tripulación del USS Barb, aquella sensación de ventaja abrió la puerta a una acción todavía más arriesgada, una que llevaría la guerra directamente al corazón del territorio japonés de una forma hasta entonces impensable. La confianza adquirida tras los ataques costeros llevó a la tripulación del USS Barb a cruzar una línea que pocos submarinos se habían atrevido siquiera a considerar. Evitando campos de minas y patrullas enemigas, el comandante Fluky dirigió su nave hacia el norte, acercándose a la costa de Sajalín. Desde el periscopio no se observaba oposición inmediata, una señal inquietante que confirmaba lo debilitadas que estaban las defensas japonesas en su propio territorio. Una vez en posición, el submarino emergió bajo la cobertura de la noche. Un pequeño grupo de marineros abandonó la nave en botes inflables y remó en silencio hacia la costa. No contaban con apoyo externo, ni con posibilidad real de rescate si algo salía mal. Estaban solos, profundamente dentro de territorio enemigo, y cada sonido podía delatarlos. Aún así, avanzaron sin vacilar, conscientes de la importancia simbólica y estratégica de su objetivo. El Blanco era una línea ferroviaria utilizada para el transporte de suministros. Trabajando con rapidez, los hombres colocaron cargas explosivas directamente sobre los rieles. El tiempo parecía detenerse mientras ajustaban los detonadores, y cada crujido del entorno aumentaba la tensión. Al finalizar, regresaron apresuradamente hacia la costa, remando con todas sus fuerzas hacia el submarino que los esperaba mar adentro. Apenas habían vuelto a bordo cuando una explosión estremeció la noche. Un tren había alcanzado las cargas, descarrilando en una violenta bola de fuego que iluminó el horizonte. El mensaje era inequívoco. No solo las ciudades costeras, sino también las vías de comunicación internas del país estaban al alcance del enemigo. Ningún punto del territorio japonés podía considerarse seguro. Mientras el USS Barb y el USS Truta continuaban su avance por la costa, la aviación estadounidense comenzó a sobrevolar regiones que hasta entonces habían permanecido fuera de su alcance. Bombarderos patrullaron Hokkaido, Honshu y las cercanías de Tokio, atacando fábricas, líneas férreas y embarcaciones. Decenas de buques japoneses fueron destruidos en estos primeros ataques, y lo más alarmante para Tokio fue la ausencia casi total de respuesta aérea. Japón optó por conservar su combustible y sus aviones restantes para el enfrentamiento final que creía inevitable. Para los planificadores estadounidenses, aquello confirmaba que el momento de pasar a una fase aún más agresiva se acercaba rápidamente. Con la información obtenida por los submarinos y los vuelos de reconocimiento, los aliados estaban listos para llevar a cabo el siguiente paso: un bombardeo naval sistemático que demostraría la superioridad absoluta de la flota estadounidense frente a la defensa costera japonesa. La primera ciudad en sentir el peso de este ataque fue Kamaishi, un centro industrial clave cuya destrucción serviría como mensaje claro del poder aliado y como prueba para provocar la reacción de la defensa enemiga. Desde casi 29.000 yardas de distancia, los cañones de los acorazados comenzaron a escupir proyectiles que variaban entre 127 y 406 milímetros. Cada explosión retumbaba a lo largo de la ciudad, sacudiendo edificios y haciendo que estructuras enteras colapsaran. El estruendo despertó a los civiles en medio de un caos absoluto. Vidrios rotos, tuberías estalladas y llamas extendiéndose rápidamente por barrios enteros. Aunque los objetivos iniciales eran industriales, la devastación se extendió a la infraestructura urbana
y provocó numerosas víctimas civiles. Los comandantes estadounidenses habían esperado que tal despliegue finalmente obligara a Japón a utilizar sus aviones estacionados, pero los oficiales imperiales se mantuvieron firmes, conservando sus fuerzas para la batalla que creían decisiva y final. Pocos días después, la flota se desplazó hacia el norte, hasta Muroran, en la isla de Hokkaido. Allí, los acorazados y cruceros tenían la misión de atacar nuevamente plantas de acero y otras instalaciones estratégicas, mientras obligaban a Japón a revelar cualquier defensa restante. La visibilidad limitada por la niebla y el temor a minas no detuvieron a los estadounidenses, quienes confiaron en sus cálculos para bombardear objetivos críticos. Cientos de proyectiles impactaron tanto en zonas industriales como en barrios civiles, provocando nuevas pérdidas humanas y destruyendo infraestructura vital. Estos ataques demostraron que Japón ya no podía proteger sus ciudades ni su industria. Las defensas costeras estaban desorganizadas, la moral había caído, y la población civil comenzaba a sentir el efecto devastador de una guerra que se acercaba a su clímax. La campaña sistemática de bombardeos mostró que, aunque la rendición seguía siendo obstinadamente negada, la capacidad del imperio para resistir estaba seriamente comprometida. La culminación de esta fase llegó con el uso de la primera bomba atómica. El 6 de agosto de 1945, el B-29 Enola Gay lanzó su carga sobre Hiroshima, destruyendo instantáneamente cerca del 70% de la ciudad y cobrando la vida de hasta 100.000 personas. 3 días después, Nagasaki sufrió un destino similar, con aproximadamente 80.000 muertos. La combinación de bombardeos navales, aéreos y la devastación nuclear dejó claro que cualquier resistencia futura sería insostenible. Al mismo tiempo, la entrada de más de 1,5 millones de soldados soviéticos en Manchuria cerró cualquier posibilidad de maniobra para Japón. Rodeado y devastado, el emperador Hirohito finalmente tomó la decisión de rendirse. En su discurso, reconoció la existencia de una nueva arma de destrucción inimaginable y advirtió que continuar la guerra llevaría no solo al colapso de Japón, sino a la potencial aniquilación de la civilización humana. El 15 de agosto de 1945, Japón depuso las armas. La Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin, cerrando uno de los capítulos más oscuros de la historia humana y silenciando finalmente los cañones que habían devastado sus costas. La victoria aliada había sido obtenida a un precio altísimo, pero la combinación de estrategia naval, aérea y nuclear había demostrado ser decisiva para poner fin a un conflicto de escala sin precedentes. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar un like, comentar qué te ha parecido y suscribirte al canal para más relatos detallados de la historia naval del siglo XX.